Buenos días, doctor. Nosotros somos del grupo 2 y vamos a presentar la unidad 4, que serían delitos y cuasi delitos. Entonces, yo voy a empezar. Yo voy a exponer qué es el delito y qué es el cuasi delito. El delito es el hecho ilícito cometido con dolo, es decir, que tiene la intención de causar daño. Este tiene características como que tiene voluntad consciente de dañar, que la conducta en sí es intencional y esta genera una responsabilidad extra contractual. También obliga a la reparación del daño causado y también se relaciona directamente al concepto de el dolo. Un ejemplo sería cuando una persona golpea a otra deliberadamente durante una discusión y esta le llega a causar lesiones. Por otra parte, el cuasi delito es el hecho también ilícito que causa daño sin intención, pero con negligencia, imprudencia o descuido, o sea, con culpa. Entonces, las características de este es que no hay intención de dañar, como lo mencioné, la conducta en sí es culposa o por falta de cuidado, también genera responsabilidad extracontractual, como el anterior, obliga también a la reparación del daño y también se fundamenta en la culpa y no en el dolo. El ejemplo de este sería una persona que conduce en estado etílico y atropella a un peatón sin querer hacerlo, o una persona que conduce distraído y atropella a un peatón sin querer hacerlo. Para cumplir con el análisis jurídico requerido, a continuación se presenta una distinción técnica sobre la intención del agente y la contextualización de los hechos. La determinación de la responsabilidad civil en este escenario depende en sí de la presencia del dolo o culpa, categorizadas en el Código Civil ecuatoriano, el cual define según la intensidad de la voluntad. El dolo se configura cuando existe una intención positiva de irrogar injuria, según el artículo 29 del Código Civil mismo, lo que calificaría el hecho como un delito civil. En cambio, si el daño surge de una falta de prudencia o de omisión del cuidado que una persona razonable emplearía en sus actividades, estamos ante una conducta culposa. Dado que este evento ocurre en un entorno cotidiano, la calificación más adecuada es el cuasi delito civil, donde la negligencia o imprudencia genera una responsabilidad extracontractual, obligando al autor a la reparación integral del daño basándose justamente en el nexo causal entre su descuido y un prejuicio sufrido por la otra parte. En cuanto al caso hipotético, se analiza la situación de una persona que mientras ejecuta una actividad común en su vida diaria, termina causando un daño a un tercero. Este hecho suscita un debate jurídico fundamental sobre si la conducta debe ser procesada como un delito o un cuasi delito, analizando si hubo una intención dañina o simplemente un descuido, determinando además que la reparación es procedente al no existir un contrato previo que regule la relación entre el afectado y quien causó el daño. Respecto a la calificación jurídica de la conducta, yo considero que no hay indicios de dolo, es decir, no hay intención de causar un daño deliberadamente. Para calificar un hecho como un delito se requiere la voluntad consciente de producir el resultado dañoso, lo cual no se evidencia en este caso. En cambio, lo que se observa es una conducta que pudo ser imprudente o negligente, sí, lo que encaja mejor en una culpa, es decir, la falta de diligencia que una persona cuidadosa habría observado en una actividad cotidiana. El cuasi delito se define justamente como una conducta que causa daño por culpa o negligencia sin intención del resultado y sin vínculo contractual entre las partes. Por ello, sostengo que la conducta no debe calificarse como un delito doloso, sino como un cuasi delito culposo, porque no hay prueba de intención maliciosa, sino de una falta de cuidado en que produjo el daño. Gracias. Reparación del daño. La responsabilidad se configura en el caso ya que entre las partes no existe un vínculo jurídico previo que derive de un contrato. El daño surge de una conducta ilícita realizada en el marco de una actividad cotidiana, lo cual encuadra en el régimen general de responsabilidad civil extracontractual. Para que exista responsabilidad, debe concurrir 4 elementos: conducta, daño, nexo causal y culpa o dolo. En el caso analizado, la conducta es la acción u omisión negligente. El daño es el perjuicio sufrido por la víctima. El nexo causal se evidencia en que el daño es consecuencia directa de es la culpa al no haberse actuado con la diligencia debida.
En cuanto a la reparación del daño, esta tiene como finalidad restablecer en la medida de lo posible el equilibrio jurídico afectado. La reparación puede comprender daños materiales como gastos médicos o reparación de bienes y daños morales, derivados a la afectación de la integridad personal o emocional de la víctima. Es responsable de indemnizar de forma proporcional al daño causado. El análisis jurídico integral del caso concluye que la conducta examinada constituye un cuasi delito, debido a que el daño fue ocasionado sin intención directa, pero como consecuencia de una actuación negligente o imprudente. Finalmente, esto se establece la procedencia de la reparación integral del daño como mecanismo esencial de la responsabilidad civil orientada a compensar los perjuicios ocasionados y a restituir el orden jurídico vulnerado. Este caso demuestra la importancia de diferenciar correctamente de aplicar de forma adecuada los criterios de imputación de la responsabilidad civil.